Mi nombre es Juan Manuel García y este es el primero de una serie de videos que me han solicitado sobre Linux básico. En este primer video revisaremos los comandos básicos para el manejo del sistema de archivos en Linux. El sistema de archivos en Linux es un sistema de archivos jerárquico, esto es, todos los directorios y archivos están agrupados en una estructura de árbol que vamos a revisar más adelante. Y para el manejo de los archivos y directorios en Linux se utilizan diversos comandos. En esta presentación vamos a revisar uno de los comandos más básicos para trabajar con el sistema de archivos de Linux. Los primeros comandos que vamos a revisar son los que se muestran en esta diapositiva. El comando ls, que sirve para listar los archivos y directorios en el directorio actual. El comando cd, que es para cambiarnos de directorio. El comando mkdir, que sirve para crear nuevos directorios en el directorio actual. El comando touch, que sirve para crear un archivo vacío con el nombre especificado, entre otras cosas, y el comando rm para borrar archivos. Vamos a ver algunos otros más que son básicos. Para esto vamos hacia la consola de Linux, en donde haremos uso de estos comandos. Primero, para saber en qué directorio me encuentro posicionado actualmente, utilizo el comando pwd, print working directory. pwd me muestra que estoy ubicado en el directorio /home /jm García, que es mi directorio como usuario, mi directorio, digamos, el directorio donde se encuentran mis archivos de usuario en este servidor Linux. Para listar el contenido del directorio, pues uso el comando ls. Me muestra que en este directorio tengo dos archivos, pg68236.txt y pg68283.txt. Como todos los comandos en Linux, ls también acepta parámetros que permiten modificar el comportamiento del comando. Por ejemplo, con ls parámetro l podemos ver un listado extendido de los archivos contenidos en este directorio. Aquí podemos ver información. La primera columna es sobre los permisos que tiene este archivo. Más adelante hablaremos un poco más sobre los permisos. Este es algo que se llama el número de enlaces hacia ese archivo, también lo aclararemos en algunas sesiones posteriores. Viene el usuario propietario y el grupo propietario, el número de bloques que tiene ese archivo, que ocupa ese archivo en el disco duro, y la fecha de la última modificación. Y aquí está en la última columna el nombre del archivo. De igual manera, si usamos el parámetro A de todos, me muestra todos los archivos, incluyendo los archivos ocultos. En Linux, los archivos que inician con un punto son archivos ocultos, o sea, no se muestran en un ls simple. Por ejemplo, en este caso vemos algunos archivos que tienen que ver con la configuración de la cuenta del usuario, como es el bash, .bash rc o el .profile. En alguna otra sesión hablaremos acerca de esta configuración de las cuentas de usuario. Y también está, si pueden ver aquí, los dos directorios punto y dos puntos. El directorio punto se refiere al directorio actual, es una manera de referirse también al directorio actual. Y dos puntos es el directorio padre, el que apunta el directorio, digamos, en el cual este está a su vez anidado. Por ejemplo, si hacemos cd punto punto, le estamos indicando que se cambie al directorio padre de este. Si observan, ahora me movió hacia el directorio home. Yo estaba en el directorio home JM García y al hacer cd punto punto me cambia al directorio padre, que es el directorio home. Y aquí puedo listar ¿qué contiene el directorio home? Bueno, el directorio home contiene a su vez un directorio JM García. Si hago otra vez cd home JM García, vuelvo al directorio en el que estaba. Vamos a ver con print working directory y regreso al directorio home JM García.
Entonces, continuando con el ls, yo puedo combinar dos parámetros. Por ejemplo, ls-al para que me muestre todos los directorios ocultos en el formato largo, el formato extendido, ¿no? Hay una serie de parámetros también del S, no los vamos a ver todo por brevedad, pero mostraré estos que son los más importantes. Otro importante es si yo quiero además ordenar los archivos por su fecha, por la fecha de la última modificación, del más nuevo al más antiguo, utilizo el parámetro T de time. Entonces me ordena los archivos del más reciente, digamos el de modificación más reciente, hasta el más antiguo. Si yo quiero que se invierta la relación, o sea que me muestre primero los más antiguos hasta los más recientes, utilizo ls-alt con una R de reverse en orden inverso. Entonces, como podemos ver, me muestra los archivos ordenados por fecha, mostrándome los de más antigüedad primero. Otro parámetro útil es el parámetro S. Para borrar la pantalla con clear, si uso el comando S, me va a ordenar los archivos por su tamaño. Bueno, si lo pongo en formato de bloques, aquí me está ordenando del más pequeño al más grande. Igual puedo usar el parámetro R para revertir el orden. Entonces hago ls-slr y me muestra del más pequeño hacia el más grande. Ahora aquí me muestra del tamaño, número de bloques, pero si yo quiero que me lo muestre en un formato que sea más entendible para mí, porque no sé qué son los bloques exactamente ahora, puedo usar el parámetro h, ls, ordeno por tamaño y que sea legible, y entonces me muestra en el tamaño en formato que, en este caso 89K es el tamaño del primer archivo y 90K o 90 kilobytes es el tamaño del segundo archivo. Retomando sobre el comando cd para cambiar mi directorio, vamos a cambiarnos de directorio, vamos hacia el padre de este, entonces me cambia home y vamos hacia el padre de home, que es el raíz. El directorio raíz, como su nombre lo indica, se denota por una diagonal. Este es el directorio raíz, el origen de todos los directorios en el sistema de archivos de Linux. Vamos a listar qué directorios tenemos aquí o qué archivos. Aquí están los directorios que dependen del raíz, vamos a verlos. Aquí hay directorios que son más o menos comunes a todas las distribuciones de Linux. Por ejemplo, tenemos el directorio etc, que es un directorio donde usualmente se guarda configuración de servicios y configuración de sistema. Tenemos el directorio home, que es el directorio donde están los directorios a su vez de los usuarios del sistema. Tenemos, por ejemplo, el directorio bin o sbin, que son binarios de sistema. Directorio lib, que es de librerías, etcétera, ¿no? Los que parecen una flecha, bueno, más adelante vamos a aclarar el tema de los enlaces o los links en el sistema de archivos. Aquí, por ejemplo, bin es un directorio donde se guardan los binarios del sistema, pero este apunta realmente a user bin, o sea, es decir, realmente bin está dirigido a user bin. Podemos entonces movernos así a través del árbol de directorios. Por ejemplo, puedo poner home, y de aquí listar, y aquí me muevo al directorio JM García. Ahora, para crear nuevos directorios, vean, aquí tengo nada más estos archivos, pero quiero crear un nuevo directorio. Usamos el comando mkdir. Mkdir, por ejemplo, hagamos el directorio curso. ¿Okay?
Ahí vemos que ya está creado el directorio curso. Me puedo mover a ese directorio. Y este directorio está vacío. Aquí puedo crear un archivo que esté en ceros, por ejemplo, con el comando touch. Y un archivo que se llama test1. Allí está el archivo. Si observamos, el tamaño del archivo está en 0 bloques, o sea, es un archivo que está vacío. Vean que, bueno, por ejemplo, si me regreso aquí, tenemos curso, vamos a crear otro directorio, mkdir curso 2. Tenemos dos directorios. Ahora, un punto importante es que cuando se hacen comandos con las rutas, yo puedo usar ruta relativa. Por ejemplo, en este caso, cuando hago el mkdir curso 2, se entiende que el directorio se va a crear en este archivo, en el directorio actual se va a crear el directorio curso 2. Pero digamos, podría usar también, esa es la ruta relativa, pero podría usar la ruta absoluta. ¿Cómo sería la ruta absoluta? Pues que dé toda la ruta. Cuando incluyo todas las diagonales, por ejemplo, home, JM García, 3, estoy dando la ruta absoluta, entonces estoy creando un directorio utilizando la ruta absoluta. Esto me sirve cuando voy a crear directorios que están no necesariamente en mi directorio actual. Vemos que aquí se creó el archivo curso 3. Pero acuérdense del directorio punto, que significa el directorio actual. Entonces, haber hecho esto es equivalente a haber hecho mkdir punto diagonal curso 4. Esto significa que voy a crear el curso 4 como un subdirectorio del directorio actual. Y esto es lo que significa el punto, el directorio actual. Vean que entonces se vuelve a crear aquí un curso 4. Lo mismo si quisiera crear, no en este, sino en el directorio, por ejemplo, supongamos que me cambio a curso. Aquí estoy. Supongamos que quiero, por ejemplo, crear un directorio, pero no en este directorio curso, sino fuera de él, en el directorio padre. Por ejemplo, puedo hacer un mkdir punto punto curso 5. Entonces, no se crea aquí, sino en el directorio padre. Fíjense, si listo el directorio padre, pues ahí está curso 5. Entonces, nuevamente puedo usar en los comandos tanto rutas, cuando uso ruta relativa se refiere al directorio actual, y si uso la ruta completa es ruta absoluta. ¿Cómo puedo remover los directorios? Bueno, está el comando rmdir, que me permite remover un directorio siempre y cuando este esté vacío. Por ejemplo, voy a quitar curso 5 y me permite borrarlo. Por ejemplo, podemos mover, si quiero remover todos los cursos, rmcurso, un asterisco que significa que con lo que continúe, es un comodín. Entonces, perdón, era rmedir. Y como pueden ver, todos aquellos que estaban vacíos los removió, excepto curso que no era vacío. Entonces el rmedir funciona cuando el directorio está vacío. Para borrar archivos tenemos el comando rm. Por ejemplo, si nos movemos al directorio curso, aquí tenemos el archivo test1. Si hacemos rm test1, lo borramos. Mucho cuidado con el comando rm, porque como pueden observar, el comando rm no me pidió confirmación, simplemente lo borra. Es peligroso porque si estamos ubicados en el directorio equivocado y borramos, no nos va a pedir una confirmación, lo va a borrar. Por ejemplo, un rm asterisco significa borra todo lo que tengas en el directorio actual. Tenemos que tener cuidado con
con este comando porque esto borraría todo sin preguntarme, ¿no? Vamos a volver a crear el archivo. Y está otra vez. Ven que puedo pedirle que sí me pregunte cuando antes de que borre algo. Por ejemplo, con el parámetro "-i", le voy a pedir que sea interactivo, que me permita tener una confirmación de que voy a borrar, ¿no? Entonces, si antes de borrar algo, con el parámetro "-i", ahí sí me va a preguntar si quiero borrar o no, ¿ok? Bueno, aquí ya lo borró, pero vean que si voy a volver a crearlo, aquí está, y si vuelvo a borrarlo con parámetro "-i", si le digo que no, pues no lo borra, ¿no? Otro parámetro importante del comando rm es el parámetro v, que me permite que me dé más información de los archivos que está borrando. Por ejemplo, si hago rm v test1, me dice que ya borró test1, o sea, me da información adicional. También otro parámetro interesante es el de borrado recursivo, que también tenemos que manejar con cuidado. Por ejemplo, supongamos que vamos a crear otro directorio aquí dentro. Observan, esta es prueba. Vamos a cambiarnos a prueba. Bueno, voy a borrar esto. ¿Dónde estamos actualmente? En el directorio home, JM García, curso, prueba. Dentro de prueba voy a crear archivo prueba 2. Aquí tengo el archivo. Nuevamente el archivo es vacío, está vacío. Y ahora supongamos que me regreso al directorio anterior. Estoy en el directorio curso. En curso tengo prueba. Voy a crear aquí nuevamente el archivo. Voy a crear otro archivo aquí, perdón. Prueba 1. Aquí tengo prueba 1, el directorio prueba, y dentro de prueba el archivo prueba 2. Vamos a regresarnos hasta acá. Vean, actualmente estamos en el directorio home JM García. Aquí está el directorio curso. Y si doy rm-recursivo curso y le digo asterisco, aquí estoy diciéndole que borre de manera recursiva, es decir, todo lo que esté dentro de curso. Entonces va a borrar los archivos que estén dentro de curso, pero además los directorios que estén dentro de curso. Para obtener más información vamos a ponerle parámetro v. Vean entonces que borró dos archivos. Dentro de curso, prueba 2 lo borró, y el directorio, removió el directorio curso prueba y el archivo prueba 1. Entonces, si me cambio a prueba, perdón, a curso, y listo, ya no hay nada, ¿no? Es decir, se borraron todos esos archivos. Entonces hay que tener cuidado con el -r, porque además barre todos los subdirectorios. Por tanto, siguiente, el número -r asterisco es muy peligroso porque borra recursivamente todos los subdirectorios y los archivos que estén dentro del directorio actual. Entonces, eso pues puede provocar un accidente, que borramos sin querer cosas importantes. Muy bien, otro comando importante es el comando mv, que me sirve tanto para mover archivos como para cambiarles el nombre. Veamos. Por ejemplo, aquí voy a crear otra vez dos archivos. Aquí tengo los dos archivos. Bueno, perdón, se me olvidaba el comando copy. ¿Cómo copio un archivo? Bueno, el comando cp es para copiar un archivo.
puedo copiar prueba 1, copiarlo a prueba 3. Ahí está, entonces se copia. Pero supongamos que, bueno, y puedo copiar usando, aquí en este caso, los dos, la copia se crea en el mismo directorio porque estoy usando rutas relativas, pero podría hacer copias pues usando las rutas absolutas. Por ejemplo, vamos a ver, yo quiero copiar el archivo, déjenme ver cuál archivo teníamos en JMG, vamos a ver. Por ejemplo, quiero este archivo pg68236.txt, copiarlo al directorio curso. cp con JM García, el archivo pg 68236 txt. Si no le quiero cambiar el nombre, pues lo único que tengo que indicarle es el destino, el directorio actual, con un punto. Y entonces ahí se copia con el mismo nombre. Pero supongamos que lo quiero con un nombre distinto, pues puedo ponerle copia de home García pg a, digamos, el directorio actual, pero lo quiero con un nombre distinto. Y le pongo libro.txt. Entonces aquí está. Se copió con ese nombre. Vamos a listar. Se fijan, estos sí tienen un cierto tamaño, es del mismo tamaño. Y está la fecha de modificación. Bien. Decíamos entonces con el comando copy, comando cp, puedo copiar archivos dentro de la estructura de directorios de Linux. Ahora, el comando mv me permite cambiar de nombre o mover de directorio. Digamos, el uso común, a ver, vamos a ver. Tengo estos dos. Si, digamos, yo quiero cambiarle de nombre al primero, libro.txt, por ejemplo, una manera de hacerlo sería mv, libro, y quiero llamar datos.txt, por ejemplo. Entonces el efecto de este comando así es que nos cambia el nombre del archivo. Cuando tanto el origen como el destino están en el mismo directorio. En el caso en que los directorios sean distintos, lo que hace es mover de un directorio a otro. Por ejemplo, vamos a ver, nosotros estamos en el directorio home JM García curso. Quiero mover el archivo datos.txt al directorio home de JM García, de mi usuario. Por ejemplo, puedo decir entonces mueve del directorio actual datos.txt, moverlo a home JM García. Entonces el efecto de esto es que ya dejó de estar aquí, y si listo el directorio home JM García, aquí aparece el archivo datos.txt. Si quiero, además de moverle, cambiar el nombre, pues puedo poner el nombre distinto. Por ejemplo, ahora fíjense, datos, voy a moverme al directorio home García. Aquí tengo el archivo datos.txt. Supongamos que lo quiero volver a poner en el directorio curso, entonces hago mv, el directorio actual, que es JM García, el archivo datos.txt, lo quiero mover a curso, y le quiero cambiar de nombre, ¿no? Por ejemplo, le quiero poner ahora libro1.txt. Bueno, lo movió y además lo movió cambiándole el nombre, ¿no? Entonces, si ahora vemos, ya no está aquí, está, donde tenemos el directorio curso, y aquí está libro1.txt. Muy bien.
Continuaremos ahora con los comandos que están relacionados tanto a la propiedad de los archivos como los permisos, y este es un tema interesante. Vamos a regresar a nuestra presentación. Los permisos, para cambiar los permisos de acceso se utiliza el comando chmod, change mode. Para cambiar el propietario de un archivo o directorio con el comando change owner o chown. Y para cambiar el grupo del cual es propietario el archivo es con chgrp. Veamos cómo se utiliza cada uno de estos comandos. Pasaremos a nuestra consola de Linux. Bien, como decíamos hace un momento, cuando voy a borrar esta parte, cuando listamos en el formato extendido aparecen los permisos. Primera columna es sobre los permisos. Vamos a explicar qué significa cada carácter en esta primera columna. El primer carácter indica el tipo de archivo. Por ejemplo, en el caso de estos, el punto y dos puntos, la D indica que no son archivos regulares, sino son directorios. Son archivos de tipo directorio. Estos son dos directorios. Y cuando hay un guión, pues son archivos regulares de Linux. Y enseguida vienen los permisos. Los permisos vienen en grupos de 3 letras que indican los permisos que tiene el propietario del archivo. ¿Quién es el propietario de este archivo? Bueno, en este caso es el usuario JM García. Entonces aquí la primera columna indicaría los permisos que tiene sobre ese archivo el propietario. La segundo grupo, de tres caracteres son los permisos que tendrían los del grupo de usuarios. En este caso, ¿cuál sería el grupo? El grupo JM García. Y el tercer grupo de permisos, de 3 permisos, indican los permisos que se otorgan a todos los demás usuarios del sistema. Entonces, por ejemplo, si vemos los permisos del libro 1.txt, vamos a revisar nada más los del libro 1. Vamos. Como podemos observar, los primeros permisos son de lectura y escritura para el propietario. Esto quiere decir que el usuario JM García tiene permisos de lectura y escritura sobre el archivo libro 1.txt. Es decir, él lo puede modificar. El segundo grupo de permisos es para el grupo. Si observan, el grupo JM García, al que pertenece el usuario JM García, solamente tiene permisos de lectura. Si hubiera algún otro usuario que pertenecería a este mismo grupo, pues este usuario solamente podría leer este archivo, no lo podría modificar. Por otro lado, el último bloque de permisos, de los últimos 3 caracteres, también tenemos nada más una R, lo cual significa que los demás usuarios del sistema que no pertenecen al grupo y que no son el usuario, lo pueden leer. ¿Cómo puedo modificar los permisos del archivo o de un directorio? Bueno, con el comando chmod. Vamos a regresar a la presentación para explicar los parámetros de este comando. Bien. Como comentábamos, hay 3 tipos de permisos. El de lectura, el que se indica con una R, que es permitirle al usuario leer el archivo, leer el contenido. El de escritura, que es una W, que permite escribir sobre el archivo, hacer cambios al archivo. Y el último es el X, que permite su ejecución. Esto es particularmente importante cuando estamos hablando de programas, que el archivo es un programa, entonces se permite su ejecución. Tiene 2 significados. Cuando el X está asociado a un directorio, significa que el usuario se puede cambiar a ese directorio. Cuando la X está asociada a un archivo regular, significa que el usuario puede ejecutar ese archivo. Muy bien. Entonces los permisos se establecen para 3 grupos de usuarios. Uno para el propietario, o sea, el que es dueño del archivo del directorio. Ese es el primer grupo
de permisos. El segundo son los permisos para el grupo, como indicábamos, el grupo de usuarios que tienen acceso a ese archivo directorio, y el último es para los otros, para other, el O, que serían todos los demás usuarios del sistema. Entonces, los permisos se muestran en forma de una cadena de 10 caracteres, como hemos visto. El primer carácter indica el tipo de archivo, veíamos que es un guión para un archivo regular. Los 3 caracteres siguientes indican los permisos del propietario, los siguientes 3 indican los permisos del grupo, y los últimos 3 caracteres indican los permisos para otros usuarios. Ejemplo, como veíamos en el caso del ejemplo que veíamos en la consola, cuando tenemos este cadena, rw-r-r-, indica un archivo regular con permisos de lectura y escritura para el propietario y permisos de solo lectura para el grupo y otros. ¿Cómo modificamos los permisos de un archivo? Pues con el comando chmod, la sintaxis chmod, los permisos y el archivo en el cual queremos modificarlo. Los permisos se pueden poner como un número en octal, y ese número en octal se calcula sumando los valores. Cuando queremos habilitar lectura es un 4, cuando queremos habilitar escritura 2 y ejecución un 1, y sumamos esos valores. Por ejemplo, si queremos permisos de lectura, escritura y ejecución, por ejemplo para el propietario, tendríamos que sumar 4 más 2 más 1 serían 7, entonces para el propietario irían 7. Si queremos otorgarle permisos de lectura, escritura y ejecución, para el grupo queremos solamente permisos de lectura y ejecución, por ejemplo, entonces sería 4 más 1, 5, y para otros, si queramos también permiso solo de lectura y ejecución, sería 4 más 1, 5. Vamos a ver un ejemplo de esto en la consola de Linux. Bien. Teníamos entonces aquí, vamos a ver los permisos. Bueno, quiero modificar los permisos. Supongamos que, borro la pantalla. Supongamos que quiero modificar los permisos del libro. Bueno, decíamos, si quisiéramos, por ejemplo, vamos a hacer chmod. Queremos darle permisos de lectura y escritura al propietario, o mantenerlo. Entonces sería 4 más 2, 6, entonces le voy a poner 6. Si quiero que los del grupo también puedan escribir sobre el archivo, por ejemplo, entonces ahora sería también 4 más 2, 6 para los del grupo, entonces sería otra 6. Y si quiero mantener la lectura nada más para los demás, pues dejo un 4 y hago libro1.txt. Y vean cómo se modificaron los permisos. Ahora efectivamente el propietario puede leer y escribir, los del grupo también pueden leer y escribir, y los demás usuarios solamente pueden leer. Supongamos que ahora quiero que este archivo pues lo puedan leer y escribir todos, incluyendo los demás usuarios, pues tendría que hacer chmod 666 libro1.txt. Y si observan, ahora todos tienen permiso de lectura y escritura. Pero digamos que lo más común es que no quisiera eso, sino que solamente el propietario y los del grupo pudieran leer y escribir, y los demás ni siquiera pudieran leerlo, por ejemplo. Entonces haríamos chmod 660 libro1.txt. Cómo quedan los permisos. Si observan, quitamos los permisos para todos los demás, solamente los del propietario y el grupo pueden leer y escribir sobre el archivo. Ahora, si hago chmod 640 sobre libro1.txt, como pueden observar, tengo permiso de lectura y escritura para el propietario, permisos de lectura para los del grupo y ningún permiso para todos los demás. Ellos no pueden ni leerlo ni escribir sobre él menos, ¿no?
Ahora, una manera alterna de cambiar también archivos, que con el comando chmod, es, por ejemplo, aquí vemos los permisos de libro1.txt. Supongamos que quiero cambiar el permiso de escritura a los del grupo. También una manera alterna sería decir el grupo más w libro1.txt. Estoy diciendo al grupo, préndele el permiso de escritura. Se modifica el permiso. O si se lo quiero quitar, pues con el menos chmod grupo menos escritura libro1.txt. Entonces ya se lo quité. Vean que si quiero modificar un permiso así puntual, pues es más, bueno, igual de sencillo con este solo comando. Por ejemplo, si quisiera ahora que los demás pudieran leerlo, pues sería others o más lectura libro1.txt. Perdón. Okay. Y aquí está. Los demás lo pueden leer. Ya quedó modificado el permiso. Entonces, esta es una manera alterna de modificar los permisos, por ejemplo, ¿no? Ahora hago más right, por ejemplo, a los del grupo. Ahí está. Y ya se habilitó el permiso de escritura para el grupo. Y si quiero modificar los permisos para el propio propietario, pues tengo que usar change mode user. Por ejemplo, quitar permisos de escritura sobre ese archivo. Lo quiero hacer de solo lectura, pues entonces hago user -w y libro1.txt. Ya quité al mismo propietario los permisos de escritura. Bueno, que quedó para el grupo, entonces así, entonces digamos, quiero dejar también quitar el permiso de escritura a los del grupo. Entonces, ¿qué? Menos w a libro txt. Y ya quedó este archivo como de solo lectura. Bien. Vean que si hago un change mode 777, libro 1, prendo todos los permisos, ¿no? Entonces, aquí incluso quedan los permisos de ejecución. Esto pues solamente es necesario cuando el archivo es un archivo de un script o de un programa que se puede correr. En este caso no es así, es un archivo de texto, pero bueno, es para ilustrar que en este caso ya habilité también los permisos de ejecución. Vamos a regresar a su forma por default. Y está como quedaron los permisos. Por cierto, cuando se crea un archivo, ¿con qué permisos por default se crea? Bueno, usualmente es con el 644. Esta es una variable de entorno que se puede modificar en la configuración de los usuarios. Bueno, esto va más allá de lo que vamos a ver en este primer video. Eso lo dejaremos para videos posteriores. Ahora, para cambiar la propiedad de los archivos, por ejemplo, queremos que este archivo sea propiedad de otro usuario, por ejemplo, libro1.txt. Veamos. Utilizamos el comando change owner. Aquí ponemos el usuario que queremos, al cual queremos cambiar la propiedad de un archivo. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a root. Y el archivo va a ser, por ejemplo, bueno, no me permite porque ese es el usuario privilegiado, ¿no? Entonces, voy a, para, bueno, poder hacer la demostración de este comando, vamos a cambiarnos de usuario
Esto lo vamos a ver en una sesión posterior, pero me voy a cambiar al usuario root. Acuérdense que el usuario root es el administrador del sistema y es el que tiene todos los permisos. Este usuario está aquí, es de root. Y digamos aquí root tiene algunos ejemplos, bueno, algunos archivos. Vamos a suponer que quiero mandarle uno de estos archivos y convertir en propietario de estos archivos a JM García. Bueno, ¿cómo copio? Bueno, voy a copiar el directorio actual, example, copiar al directorio home JM García, por ejemplo. Veamos qué hay en el directorio home JM García. Ahí está copiado, pero vamos a listarlo para ver con qué permisos quedó y quién es el propietario. Bueno, si observan, aunque lo copiamos, el archivo, bueno, voy a listar nada más el puro archivo. Si observan, este archivo sigue perteneciendo a root, es propiedad de root. Solamente root tiene permisos para ejecución. Supongamos que, bueno, quiere root que este archivo, perdón, me estaba equivocando, debo de cambiar mi directorio. Aquí, okay. Aquí está. Si observan, es propiedad de root. Quiero cambiarlo de propietario, entonces voy a cambiarlo a JM García. Vean que ahora el propietario del archivo es JM García y por tanto él pues tiene los permisos para ejecución ahora de ese archivo. Pero si observan, quedó el grupo como root, o sea, pertenece al grupo root, pero JM García no es precisamente un usuario del grupo root. Entonces necesitamos también cambiar el grupo. Para cambiar la propiedad del grupo, ponemos change group, va a ser del grupo de usuarios JM García. Y ahora el archivo pertenece al usuario JM García del grupo JM García. También, por cierto, con el chown podemos cambiar tanto usuario como grupo. Si hacemos JM García, dos puntos, y el grupo, o sea, usuario y grupo, JM García, el archivo, se cambian ambos atributos, tanto el propietario como el grupo propietario. Bueno, aquí queda igual, ¿no? Bien, para terminar con este primer video, vamos a ver algunos comandos para el manejo, algunos comandos básicos para el manejo de archivos de texto. Veamos, vamos de regreso a nuestra presentación. Bien, algunos de los comandos básicos para trabajar con archivos de textos es cat, que muestra el contenido de un archivo en la pantalla, grep, que busca una cadena de texto dentro de uno o varios archivos, head, que muestra las primeras líneas de un archivo, y tail, que muestra las últimas líneas de un archivo. Y un comando muy útil es un editor de texto de línea de comandos, que es nano. Bien, vayamos a nuestra presentación, perdón, a nuestra consola de Linux para mostrar el uso de estos comandos. Bien, tenemos estos archivos. Entonces, el comando principal para ver el contenido de unos archivos es cat. Le doy cat apg 68.2.36. Me despliega el contenido del archivo. El único detalle es que si el archivo es muy grande, pues lo despliega muy rápido y no alcanzo a verlo. Por ejemplo, vamos a crear un pequeño archivo de texto. Aquí tenemos, bueno, voy a cambiar al directorio curso y ahí voy a crear archivos de prueba. Bueno, podemos editar, por ejemplo, el archivo. Quedamos que el archivo prueba 1 está vacío.
Podemos editar prueba 1. Pues no hay nada, no tiene ninguna, pero ya escribir algo, ¿no? Vamos a ver. Bien. Abajo pueden ver los herramientas, bueno, los comandos principales o shortcuts principales de este editor de Nano. Entonces, para escribir el contenido, control O, aquí lo escribo y me salgo con control X. Entonces, vean que ahora sí listo, pues sí, prueba 1 ya no es vacío, ya tiene 60 bloques dentro de su contenido. Y para ver el contenido con cat, prueba 1, ahí está, me muestra el contenido y me lo despliega así. Decíamos que la desventaja del cat, bueno, es que me muestra todo, lo despliega de un solo golpe. Cuando es un archivo muy grande, pues no me permite ver así por páginas. Para hacer eso, pues tengo que hacer cat. Por ejemplo, decíamos del archivo pg68.236.txt. Si le doy cat, pues es un archivo muy grande y lo muestra todo, entonces no alcanzo a ver. Lo quiero ver paginado, pues entonces hago un pipe, que es el siguiente, cat, el archivo pg, y utilizo la línea vertical, esta en Linux se llama un pipe, que es redirigir la salida de ese comando cat, redirigirla a otra herramienta, por ejemplo otro comando, en este caso sería el comando more. El comando more me sirve para mostrar por páginas. Entonces esto ya me permite desplegar el archivo, pero irlo viendo por páginas. Entonces aquí puedo... Bien, este es el libro de los colores que cayeron del espacio de Lovecraft, descargado del sitio de Gutenberg. Lo puedo ahora sí visualizar por páginas. Quiero salir de aquí con un Q y ya. Ahora el comando more es un poco un comando ya un tanto obsoleto. Es preferible usar el comando less, que además me permite regresarme dentro de la paginación y tiene otras funcionalidades adicionales. Se parece mucho al more, pero me permite moverme línea, irme hacia atrás, con el espaciador irme página por página. Entonces es un poquito más funcional visualizarlos con el comando less que con el comando more. Bien, entonces cat en combinación con less y more me permiten visualizar el contenido de un archivo de texto. Si lo que quiero ver únicamente es el inicio del archivo, puedo usar head y me muestra las primeras líneas del archivo. Yo le puedo decir cuántas líneas quiero que muestre. Por ejemplo, a lo mejor quiero las 10 primeras líneas del archivo. Entonces ahí están las 10 primeras líneas, ¿sí? Que si observan pues es como el default. Pero si quiero que me muestre un poquito más, por ejemplo quiero que me muestre 20, me muestra las primeras 20 líneas, ¿no? De alguna manera, si solamente quiero ver el final del archivo con el comando tail y el nombre del archivo, me muestra las últimas. De igual manera también puedo yo indicarle cuántas líneas de las finales son las que quiero ver. Tail -10. Si observan es lo mismo porque el 10 es como el default, pero si quiero que muestre un poco más o menos, por ejemplo puede ser que quiero unas últimas 5, pues ahí están las últimas 5, o quiere que me muestre las últimas 100 líneas. Bueno, pues me muestra las últimas 100, pero como 100 pues a lo mejor no se alcanzan a mostrar en la pantalla, pues lo puedo usar en el comando en combinación con el more o con el less. Aquí. Entonces me permite paginar esas últimas 100 líneas. Okay.
Por último, el comando grep, aunque el comando grep seguramente lo dejaremos para un video posterior, porque el comando grep es muy útil para buscar cadenas dentro de un archivo de texto. Vamos a ver su uso básico. El comando grep me sirve para localizar una cadena dentro de un archivo. Supongamos que quiero localizar la cadena Arham en el archivo PG. Entonces lo que hace es mostrarme las líneas donde aparece la palabra Arham. Se fijan, son todas las líneas donde se menciona en este libro de Lovecraft la palabra Arham. En fin, puedo yo darle una cadena y que me localice en qué líneas se presenta esta cadena, pero el comando grep es mucho más poderoso, permite hacer búsquedas de cadenas que estén expresadas mediante una expresión regular. Más adelante dejaremos esto, ya somos un poco más avanzado, lo dejaremos más adelante para un video posterior. Pero digamos que estos que hemos visto durante esta pequeña presentación son los comandos básicos del sistema operativo Linux para trabajar con directorios y archivos. Para concluir con esta primera sesión, veremos los últimos comandos que son muy útiles para respaldar información, respaldar archivos. Es el comando tar, que sirve para crear o extraer un archivo tar, que es un archivo de respaldo, y el comando gzip, que nos sirve para comprimir archivos. Veamos cómo se utilizan. Para esto pasemos a nuevamente a nuestra consola de comandos. Bien, para ejemplificar el uso del comando tar, veamos, aquí tenemos nuestro directorio curso. Podemos ver que dentro de nuestro directorio curso tenemos varios archivos y queremos crear un respaldo de este directorio. Para esto usamos el siguiente comando, tar, y las opciones que vamos a utilizar es C, de crear. Vamos a crear un nuevo archivo tar. Vamos a usar la bandera o el parámetro V para indicar para habilitar el modo verboso y que nos indique qué está haciendo. F para indicar que vamos a crear el tar en un archivo. Y este archivo le vamos a llamar curso.tar. Bien, y enseguida va el directorio que queremos respaldar, que se llama curso. Bien, aquí vemos cuáles fueron los archivos que respaldó y nos generó. Aquí podemos ver el segundo archivo, que es el curso.tar, que es donde está contenido nuestro respaldo, el curso.tar. Y ahí tenemos el respaldo de los archivos que están dentro del directorio curso. Bueno, como podemos ver, el archivo curso.tar ocupa 194.560 bloques de disco. Si lo queremos ver en términos de bytes, pues ponemos con la opción H en el ls, tenemos 190K. Bien, conviene entonces comprimirlo para que ocupe menos. Para esto usamos el comando gzip. Hacemos gzip del archivo curso.tar y este nos genera el archivo curso.tar.gz, que es la versión comprimida del tar. Si listamos el directorio, podemos ver curso.tar y vean que se redujo a 69.344 bloques, es decir, a 68K. De 190K que teníamos se redujo bastante a 68K. Bueno, esto se debe porque principalmente son archivos de texto y estos son altamente comprimibles. Bien, entonces ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, pues bueno, ya ese respaldo? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, borramos accidentalmente el directorio curso? Vamos a borrarlo. rm. Vamos a borrar curso asterisco. Bien, supongamos que accidentalmente lo borré. Aquí está vacío curso. Se eliminaron todos los archivos. Bueno, tengo mi respaldo donde puedo extraer. Para esto puedo hacerlo de dos maneras.
Puedo primero descomprimirlo con GUnzip. Descomprimo el tar, curso.tar.gz. Esto me lo deja otra vez como curso.tar. Y ahora extraemos. Para extraer hacemos tar. Ahora se utiliza el parámetro X de extraer. Modo verboso del archivo curso.tar. Bien, aquí nos muestra qué fue lo que extrajo. Vamos a ver qué hay en el archivo, perdón, en el directorio curso. Y otra vez tenemos restaurados nuestros archivos, ¿no?, que habíamos borrado accidentalmente. Bien, esa es una manera de extraerlo. La otra, bueno, vamos a volver a comprimirlo para dejarlo como estaba el archivo tar. Y, perdón, era gzip. gzip, entonces ya lo tenemos otra vez como gz. Otra manera de hacerlo es sin tener que mandar llamar a un zip, es a través de tar z. Con esto estamos diciendo que está comprimido y hay que descomprimirlo primero, xbf, y hacemos curso y tiene el mismo efecto, lo descomprime y lo... Entonces con el parámetro z mandamos llamar implícitamente al GUnzip. Bien, de esta manera pues podemos fácilmente respaldar directorios y guardar los respaldos y restaurarlos cuando los requiramos. Volvamos a nuestra presentación. Bien, con estos dos comandos entonces concluimos la revisión de comandos básicos para manejo del sistema de archivos de Linux, para el manejo básico de archivos y directorios. Hemos visto pues los más utilizados, Linux. Bueno, claramente hay muchos más comandos que sirven para administrar archivos y directorios, pero pues estos son los, digamos, imprescindibles para comenzar. Con esto concluimos esta primera sesión de curso básico de Linux. Muchas gracias.